La historia nos cuenta que en el siglo III antes de Cristo, un rey llamado Ireo II, rey de Siracusa, encomendó a un famoso científico y matemático llamado Arquímedes para que él pudiera averiguar el volumen de su corona. El rey tenía una corona y que obviamente la corona tiene una forma irregular y el rey quería saber cuánto oro había en esa corona, qué volumen tenía. Esto no era una labor sencilla porque la corona es irregular y no es tan fácil con las fórmulas matemáticas que nos enseñan cuando somos pequeños, que por ejemplo, para saber un cubo, el volumen de un cubo es largo por ancho por altura, ¿no es cierto? Multiplicando las tres dimensiones. Arquímedes entonces se encontraba en una disyuntiva. Pero un día, mientras él se estaba dando un baño en una tina, se percató que cuando él entró en el agua, el volumen del agua que estaba en la tina subió. Y él entonces se percató que esa diferencia, cuando él entró, que el agua sube, creo que todos nos hemos dado cuenta de eso, ¿no es cierto? Esa diferencia de agua es justamente el volumen del objeto que se mete. En otras palabras, si subió tanto, esa subida, la diferencia entre esas dos cantidades era el volumen del cuerpo de Arquímedes. Ahí fue donde él dijo su muy conocida expresión eureka que tantos conocemos. Ahora el agua sí se puede medir fácilmente. Y entonces él introdujo la corona en agua y midiendo la diferencia de cuánto subió, logró saber exactamente cuánto oro tenía la corona, cuánto volumen tenía. Pero se presentó un pequeño detalle juntamente con esto. Arquímedes ya sabía cuánto volumen tenía la corona. Pero entonces lo comparó con una pieza de oro del mismo volumen que la corona. Y resultó que la pieza de oro era mucho más pesada que la corona del rey. Arquímedes, sin habérselo propuesto, descubrió que al rey le habían metido gato por liebre con la corona. Su corona era de oro mezclado con otros metales más livianos. Amado hermano, qué frustrante cuando nos meten gato por liebre, ¿no es cierto? Qué frustrante cuando nos falsifican algo, cuando nos engañan acerca de algo. Entre más valioso sea algo, más nos dolería perderlo, ¿sí o no? No es lo mismo que te des cuenta que la monedita de 5 soles que tenías era falsa, a que te des cuenta que el billete de 200 soles que te dieron era falso. No es lo mismo. Pues en esta historia, amados hermanos, nosotros encontramos, y a lo largo del Evangelio de Marcos, que Jesús se nombra a sí mismo Dios. Y la pregunta es, ¿y qué tal si eso fuese falso? ¿Hay alguna forma en que nosotros podamos certificar que Jesucristo verdaderamente es el Hijo de Dios? ¿Es verdaderamente Dios? Porque las consecuencias de la falsificación de la salvación serían terribles para todos nosotros. Porque ¿en qué descansa nuestra salvación? En Cristo Jesús. Hoy vamos a ver entonces en esta historia cómo se nos certifica a nuestro Rey. Vamos con el primer punto que yo lo he titulado, Jesús tiene autoridad para perdonar pecados. Vea el versículo 1 de regreso conmigo, nos dice que Jesús entró otra vez en Capernaum, después de algunos días, y se oyó que estaba ¿dónde? ¿Está conmigo? Estaba en casa. ¿Qué había sucedido en Capernaum? Hagamos un poquito de memoria. Ya habíamos visto a Jesús en Capernaum. ¿Qué había pasado en esta ciudad? ¿Ah? ¿Limpiado del leproso? No, porque no sabemos exactamente dónde fue eso. Un poquito antes. ¿Ah? El hombre con espíritu inmundo que estaba ¿dónde? En la sinagoga.
También allí en Capernaum es donde Jesús sanó a la suegra de Pedro y a un montón de gente que hizo cola toda esa noche para recibir la sanidad. Jesús regresa a Capernaum, a un lugar, no sabemos si era la casa de él que él había comprado como parte de su centro de operaciones, o sería la casa de Pedro o la casa de algún amigo. La cuestión es que está en una casa muy cercana para él, a tal punto que se nos dice que estaba en casa. Él se sentía allí como en casa. Y en el versículo 2 vemos nuevamente cómo otra vez comienza esta fiebre mesiánica que estaba caracterizando al ministerio de Jesús. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabía ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Bastó que Jesús pusiera un pie en la casa, bastó que eso se diese a conocer a los habitantes de Capernaum, y otra vez lo que tenemos es un lugar colapsado, sin distanciamiento social ni siquiera. No había allí la posibilidad de que entrara absolutamente nadie. ¿Quiénes estarían en la casa de Jesús? Podemos hablar por lo menos 3 grupos de personas. En primer lugar estarían los discípulos y otros verdaderos creyentes, personas que de verdad aman y siguen a Jesús. Por el otro lado, pues como nunca falta, habría un grupo de curiosos y de personas interesadas solamente en recibir sanidad de Jesús. A ellos no les importa que Jesús sea el Mesías, lo único que quieren es recibir un milagro. Y finalmente, como vemos en el texto, habría escribas, según Marcos, y Lucas nos completaría la imagen diciéndonos que juntamente con escribas habría fariseos. Estos 3 grupos de personas estaban allí y Jesús estaba exponiéndoles la palabra. Ya habíamos visto que Jesús había planteado que la prioridad de su ministerio no eran las sanidades, era la palabra. Él ya lo había dicho en el 1:38, vamos a las demás aldeas para que predique yo allí, en lugar de regresar a Capernaum para poder sanar gente. Bien, en medio de esta situación que tenemos acá, tenemos una circunstancia en particular que comienza en el versículo 3. Leemos, dice así: entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. ¿Quién entró en escena? ¿O quiénes? Ok, un paralítico cargado por 4 personas. La parálisis, como bien lo dice su palabra, es la pérdida del movimiento. Amado hermano, debe ser horrible estar en una condición así. Esto sucede cuando por alguna razón el cerebro no logra mandar correctamente los mensajes a los músculos. Cuando usted dice, abro la mano, es porque su cerebro está mandando mensajes a través del sistema nervioso y se abre la mano. Los músculos reaccionan a la orden del cerebro. Pero en el caso de una persona con parálisis no lo puede hacer, ya sea porque su columna vertebral, su médula ósea o su cerebro ha sufrido usualmente o un golpe, o quizás esta persona habría sufrido el ataque de alguien. La cuestión es que estaba paralítica, no se podía mover. Esta persona, amado hermano, un paralítico, está literalmente dependiente de todo. No se puede ni siquiera rascar la nariz. Muchos de ellos ni siquiera pueden mover, salvo los ojos, abrirlos y cerrarlos. Es una condición terrible lo que había sufrido esta persona. Felizmente, este hombre no estaba solo, sino que con él habían 4 hombres, presumiblemente 4 de sus amigos. Y ellos habían escuchado acerca del poder sanador de Jesús. Así que toman al paralítico
y lo llevan con todo y su camilla a ver a Jesús. Imagínese la escena, amado hermano. Le pido que use su imaginación acá. Usted es uno de esos 4 amigos. Y de repente vas donde tu amigo y le dices, oye, Jesús está en la ciudad. Inmediatamente entre 4 se juntan y van caminando con el paralítico a cuestas en la camilla. Pero cuando llegan al lugar, se encuentran que está saturado. No entra absolutamente nadie a ese lugar. Entonces tienen que optar por el plan B. Versículo 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Las casas en Capernaum tenían azoteas. Para nosotros acá en Lima, las azoteas no son raras. Todas las casas básicamente las tienen. ¿Qué es una azotea? Pues un espacio amplio y plano que está en la superficie de la casa. El techo de esas casas no es como el nuestro. Trata de hacer un hueco en este techo. No. El techo en ese tiempo se hacía de barro y de ramas, cosas que eran fáciles de retirar. Así que estos hombres encontraron de alguna manera una escalera y subieron al paralítico. Ya me imagino esa escena, amado hermano. ¿Usted sabe lo que es subir un paralítico a un techo? Y una vez que entraron en el techo, perforaron, hicieron un hueco calculando dónde estaba Jesús y literalmente bajaron al paralítico ante los ojos de nuestro Señor Jesucristo. Esto lo tenemos que ver, amados hermanos, como un acto de fe. Lo que están haciendo estos hombres acá es lo que Santiago nos dice en su epístola, que la fe sin obras es muerta. Estos hombres lo que están manifestando es que tienen una verdadera fe en Jesús. Ellos confían y creen verdaderamente en Él y están mostrando su fe a través de este acto. Por eso vemos en el versículo 5, donde continúa nuestra historia. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Por la misma reacción que tiene Jesús, nosotros podemos suponer que estos hombres no es que simplemente querían la sanidad de su amigo. Ellos no solamente estaban yendo tras algo de Jesús, sino que literalmente estaban creyendo en nuestro Señor. Ellos no eran de los interesados que querían algo de Jesús y luego se iban. Ellos literalmente sí creían en nuestro Señor Jesucristo. Obviamente tenían un entendimiento limitado, no podían conocer lo mismo que nosotros, pero entendían que Jesús no era simplemente un milagrero, entendían que Jesús es el Mesías venidero. Entonces, vemos que Jesús aprueba, nos dice el versículo 5, al ver Jesús, ¿qué? La fe de ellos. Jesús ve este acto como un genuino acto de acercamiento. Él lo ve como una fe auténtica hacia su misma identidad. Ahora, yo he escuchado a algunas personas hablar que a través de este versículo ellos justifican y dicen que Dios puede llegar a salvar a otra persona a través de la fe de alguien más. Por ejemplo, he escuchado a predicadores decirles a un padre, a una madre, que su hijo va a ser salvo por la fe de ellos. Y utilizan este pasaje para expresar su argumento. Pero lamentablemente, amado hermano, eso es una herejía. Bien sabemos que la fe no se puede heredar o traspasar. El juicio es personal y la salvación también es personal.
Nosotros no podemos pensar que una persona pueda llegar a ser salva porque otro tiene fe en lugar de él. Eso no dice el versículo, no lo dice. Cuando dice que vio Jesús la fe de ellos, no necesariamente excluye al paralítico. Pero obviamente, ¿cómo puede expresar el paralítico su fe? ¿Ah? Bueno, si pudiese ser que pueda hablar. El paralítico no puede, pero no necesariamente implica que no haya tenido fe en Jesús. A lo que yo voy es que la expresión al ver Jesús la fe de ellos, pues obviamente nosotros pensamos en los 4 que hicieron todo el esfuerzo para subirlo al techo. Pero no necesariamente debemos excluir que el paralítico también tenía fe. Y este hombre entonces recibió la salvación, recibió el perdón de los pecados porque él tuvo fe. Y alguno diría, pero entonces, ¿por qué el Señor no perdonó también a los demás? Porque es que el foco no está en los amigos, el foco está en el paralítico. Es más, los amigos lo bajan y se pierden de la historia. Si usted se da cuenta, nunca más se vuelven a nombrar. Porque a final de cuentas el foco no está en esos 4 amigos. El foco, ¿dónde está? En este hombre, este paralítico. No se nos dice que Jesús no los perdonó. Es más, podemos estar seguros. La fe nos dice que es un don de Dios. Amén. ¿Quién tuvo que intervenir para que estos 4 hombres tuvieran fe? Dios. Y así no se nos diga explícitamente que estas 4 personas fueron salvadas, podemos suponer que fueron salvadas, porque ellos si tienen fe es porque forman parte de los escogidos de Dios, aunque el foco no está en ellos. Nos quedamos entonces en el paralítico. Lo que este texto hasta aquí nos quiere enseñar, amados hermanos, es que la fe es la correcta respuesta frente a Jesús. Muchos se acercaron a Jesús, pero sin fe. Ellos querían algo de él. Ellos iban buscando que Jesús los sanara, que Jesús los liberara, pero a final de cuentas, a como un día se acercaron, un día se fueron. Recibieron lo que querían y se fueron. Eso no es fe, amado hermano. No es fe cuando una persona viene a la iglesia esperando algo de Dios y una vez que lo recibe, chao, lo abandona y lo deja. Eso no es fe. Aunque lamentablemente las iglesias están llenas de personas que hacen eso. Personas que simplemente se acercan cuando hay un incendio, cuando hay una crisis, cuando hay un momento de angustia, una enfermedad. Quieren a un Dios bombero que le resuelva su problema. Pero una vez resuelto el problema, no, amado hermano, lo que tenemos acá es algo que el Señor quiere. Dios no quiere personas interesadas. Dios espera que haya verdadera fe en el corazón del hombre. Y este paralítico, junto con sus amigos, tuvieron fe. Ahora, a mí me llama la atención de las palabras de Jesús, porque yo hubiera esperado leer desde el inicio, al ver la fe de ellos le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Yo hubiera esperado ver eso. Pero en lugar de sanidad, ¿qué recibió el paralítico? Perdón de sus pecados, salvación. Ahora, tenemos que entender eso también en el contexto judío. Recuerde que para los judíos el pensamiento normal era que los males que vienen al hombre, ¿culpa de quién son? Del mismo pecado de ese hombre. Entonces, en el pensamiento judío, esto es realidad en ocasiones, aunque no siempre. En muchas ocasiones nuestros males vienen por consecuencia de nuestros propios pecados, amén. Pero no siempre. Para los judíos esta persona estaba en cama, estaba paralítica, posiblemente por su pecado. Y es más, por las mismas palabras de Jesús, al parecer esto era así. Este hombre habría cometido algo que le llevó a esa condición de parálisis. Por eso es que
para este hombre escuchar la palabra, tus pecados te son perdonados, debe haber sido tan hermoso y calmante en su espíritu. Porque si fue el pecado lo que lo llevó a esta condición, escuchar que el Señor estaba perdonando sus pecados, eso hubiese sido reconfortante. Cuando Jesús habla de perdón de pecados, Él utiliza una palabra que significa ahuyentar. ¿Tú alguna vez has espantado algo? No sé, a un perro que venía hacia ti. ¿Un pollo? Bueno, el pollo corre de mí, no, nunca lo he tenido que ahuyentar. Cuando Jesús usa esta palabra, hijo, tus pecados te son perdonados, Él literalmente está diciendo, hijo, tus pecados son ahuyentados, los estoy enviando lejos de ti. Esto sin duda alguna debió haber recordado en la cabeza de estas personas al Salmo 103, versículo 12, que dice el Señor, cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Ahora, ¿quién es el que habla en el Salmo 103 que dice que Él hace alejar nuestras rebeliones? No es Cristo. ¿De quién habla el salmista en el Salmo? De Dios. ¿Quién es el que perdona nuestros pecados? Dios. Pero ¿quién es el que está perdonando pecados en nuestro texto? Jesús. Ahí entonces comienza a haber un choque en la cabeza de estas personas. El paralítico se debió haber sentido aliviado por el perdón de sus pecados, pero al mismo tiempo se nos presenta por primera vez en este evangelio que Jesús está diciendo que Él tiene la autoridad para perdonar pecados. Los pecados son ofensas contra Dios, ¿cierto? Y por eso solamente Dios tiene el poder para perdonar. Así que aquí o Jesús está declarando Dios o Jesús está mintiendo. Una de dos. O Jesús mismo al perdonar, porque amado hermano, por ejemplo, si usted viene a mí como pastor y me cuenta su pecado, yo no puedo decir, tu pecado te es perdonado, te perdono tu pecado. Yo no tengo esa autoridad. Yo no puedo. Si yo hiciera eso, ¿qué lugar estaría tomando? El de Dios. Pero Jesús sí lo hace. Jesús no le dice, Dios te perdona. No, Él le dice, te perdono, tus pecados te son perdonados. Él está tomando la atribución. Vamos a ver si esto es así. Vamos a ver si este hombre llamado Jesús verdaderamente tiene poder para perdonar pecados o es gato por liebre. Veamos en segundo lugar la evidencia de su autoridad. La evidencia de su autoridad. Cuando la multitud en la casa de Jesús escucha que el hombre recibe perdón de pecados, ¿cuál debió haber sido su reacción? A, gozo. B, irritación. Debió haber sido gozo. Toda la gente en la casa, al escuchar que este hombre recibía perdón de sus pecados, debieron haber experimentado gozo en sus corazones. Es el mismo gozo que nos dice Lucas, capítulo 15, versículo 7, que nos dice que en los cielos, cuando un pecador se arrepiente, ¿qué hay? Hay gozo, hay gozo. Pero mira los versículos 6 y 7. Nos dice, estaban allí sentados, imagínenselos ahí entre la multitud, unos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. ¿Por qué habla así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios?
Ellos, amados hermanos, estos escribas comenzaron a pensar mal en sus corazones acerca de Jesús. Creo que está muy claro que ellos no estaban hablando unos con otros. Ellos no se estaban chismoseando. Ellos estaban hablando con ellos mismos. No fue algo que salió de su boca. Fue algo que fue interno en su corazón. Yo no sé lo que usted está pensando. De repente usted está pensando en qué es lo que voy a ir a almorzar hoy. O de repente usted está pensando, no sé, cualquier cosa. Yo no sé. Yo espero que usted me esté prestando atención. Aunque algunas veces alguno por ahí lo veo con una mirada vacía que digo, ya lo perdí. Pero yo espero que usted esté aquí conmigo. Pero no lo sé. No sé. No estoy seguro. Pero lo que para nosotros es silencioso, yo no puedo escuchar sus pensamientos, es silencio para mí. Para Dios está completamente audible. Para Dios nuestros pensamientos son como gritos delante de Él. Por eso el Salmo 139, versículos 7 al 12, nos dice de esta manera: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estarás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, allí, aún allí, me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. El Antiguo Testamento enseñaba claramente que el hombre no podía esconderse de Dios. Pero acá no es el Padre de quien ve lo profundo del corazón del hombre. ¿Quién es el que lo ve? Jesús. Otra evidencia más de que Jesús es Dios. Él ha perdonado pecados. Él ve lo que hay en el corazón de estos escribas. Ahora, en cierta manera tenemos que darle crédito a los escribas. Lo que ellos están diciendo hasta cierto punto es real. Veamos más o menos qué es lo que pensaban los escribas. Estoy aquí, bien. ¿Cuál era el pensamiento de los escribas? Ellos tenían más o menos esta línea de pensamiento. ¿Quién puede perdonar pecados? Solo Dios perdona. Isaías 43:25, el Señor habla y dice, yo soy el que borro tus rebeliones por amor a mi nombre y no me acordaré de tus pecados. ¿Quién perdona? Dios. ¿El hombre puede perdonar pecados? No. Y estamos hablando, amados hermanos, de perdón, no en el sentido del que nos debemos unos a otros. O sea, por ejemplo, si yo te ofendo a ti, ¿cuál es tu deber? Perdonarme. Pero ese perdón no quita mi culpa delante de Dios. ¿Me dejo entender? Ese perdón lo que hace es que tú dejas de reclamarme por mi pecado. Pero Dios sí me va a reclamar por mi pecado. Y Dios sí va a hacer venganza de mi pecado. Obviamente, si estoy en Cristo, mi pecado fue perdonado, obviamente. Pero lo cierto es que el hombre no puede perdonar. Ahora, Jesús está diciendo que Él perdona. Aquí, entonces, tenemos que pensar, ¿quién es Jesús? Jesús, en primer lugar, es un hombre. Es hombre, ¿cierto o no? Está allí con ellos. El asunto sería, ¿qué necesita Jesús para poder perdonar pecados? Ser Dios. Si solo Dios perdona pecados y Jesús es un hombre, Jesús, además de hombre, ¿qué necesitaría ser? Dios. Así que los fariseos, los escribas tienen que plantearse esto. Este hombre que está delante de nosotros es también Dios, y ellos deciden rechazarlo. Ellos deciden decir, no lo es. Jesús es simplemente un hombre. Y entonces lo acusan
de blasfemar, porque claro, si Jesús es solo un hombre, no existe la posibilidad de que Jesús perdone. Si te pones a ver, el pensamiento de los escribas acá implica un rechazo hacia la identidad de Jesús. Implica que estos hombres están rechazando no solamente que Jesús pueda perdonar, están rechazando de que Jesús sea Dios. Viene la confrontación de Jesús, versículo 8. Y conociendo luego en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de ellos mismos, dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil? ¿Decir al paralítico, tus pecados te son perdonados? ¿O decirle, levántate, toma tu lecho y anda? Jesús, como ya habíamos dicho, él conoció lo que había en sus corazones y Jesús lleva esta línea de argumento. Preste atención, versículo 9. ¿Quién es el único que puede perdonar pecados y sanar? Dios, ¿cierto? Un médico sana, no, pero no estamos hablando de hacer que el cuerpo se recupere con el paso del tiempo. Eso lo puede hacer un médico. Algunas enfermedades, no todas. Estamos hablando acá de sanidad instantánea y absoluta de cualquier enfermedad. En el tiempo de Jesús, la parálisis no se podía hacer nada por esa persona. Es más, en nuestros tiempos, una persona con parálisis total, con mucho esfuerzo va a poder recuperar un poco del movimiento, pero nunca va a llegar, amado hermano, lamentablemente con la ciencia actual, no llega a recuperar todo el movimiento al 100%. No se puede. Pero lo que los médicos no pueden hacer, ciertamente Dios sí lo puede hacer. Dios puede sanar y perdonar. Ahora, cuando Jesús le dice a esta persona que es perdonado, ¿hay algún tipo de evidencia física acerca de ello? Usted tiene su carnet de vacunación, pero tiene un carnet de limpieza de sus pecados. ¿Cómo sabe usted que usted fue perdonado? Por fe. Creemos que el Señor nos ha perdonado. No hay una evidencia física, pero sin embargo, si estuviésemos hablando de sanidad, ahí sí se necesitaría una evidencia física, porque difícilmente yo le puedo decir a una persona, sánate, y que no ocurra nada. O sea, yo no puedo decir, no, sí lo sané, pero sigue enfermo. No, pero ya está sano. No me vengas con cuentos. Sigue enfermo, no hay evidencia alguna. Entonces, cuando Jesús sana, cuando Jesús habla de salvar al paralítico, resulta más fácil hablarlo, porque no requiere evidencia. Ojo, las dos cosas solamente Dios las puede hacer. Entonces, si Jesús llega a sanar al paralítico, esto mostraría su naturaleza divina, porque Jesús estaría haciendo lo que solo Dios puede hacer, sanar, y es algo que el ojo puede ver. Y si Jesús tiene la naturaleza divina para sanar, entonces también tiene la naturaleza divina para perdonar pecados. Y si Jesús tiene la naturaleza divina para sanar y para perdonar, ¿qué significa sobre Jesús? Que Él es Dios. ¿Ven cómo la pregunta no solamente es lo que Jesús puede hacer, sino que estaba relacionado sobre quién es Jesús, sobre su propia naturaleza? Lo que estaba en pleito acá, entonces era si Jesús verdaderamente es Dios o no es Dios. Así que, versículo 10 nos dice, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa.
Cuando Jesús sana al paralítico a través de estas palabras, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Él lo que estaba mostrándole a las personas es que Jesús no solamente puede sanar, sino que también puede salvar. Él tiene la autoridad para perdonar los pecados. Y él utiliza una expresión para denominarse a sí mismo. Él se llama a sí mismo el Hijo del Hombre. Esta expresión, por si no se acuerdan, en la introducción la vimos, en la introducción de la serie, es tomada de Daniel capítulo 7. En Daniel capítulo 7, el Hijo del Hombre desciende de los cielos para tomar el trono de Dios por la eternidad. La expresión Hijo de Hombre tiene que ver con el verdadero Rey de Dios que toma la posición de Rey absoluto sobre la creación por siempre y para siempre. Jesús es el Rey de Dios de Daniel 7. Y Él lo que está mostrándoles entonces, que Él es que puede sanar y salvar. La recuperación parcial de la parálisis, nuevamente repito, era posible o es posible hoy, pero se necesitaría muchísimo tiempo. En cambio, nos dice, vuelva a ver el versículo 12, entonces él se levantó, ¿cuándo? Amado hermano, es que quiero que se ponga a pensar esto. Un hombre que posiblemente, no sé si serían días, semanas, meses o años sin moverse, de un momento a otro puede moverse sin la necesidad de una terapia, sin la necesidad de nada. Jesús sana absolutamente y completamente al paralítico. De tal manera nos sigue diciendo en el versículo 12 que todos se asombraron y glorificaron a Dios. Todos terminaron asombrados y maravillados. Aún los mismos escribas y fariseos tendrían que aceptar que algo más allá de lo común ha sucedido en este lugar, aunque ellos nunca van a creer. Más adelante, ¿saben lo que van a decir a Jesús? Que Él hace sus milagros por Belcebú, por Satanás, en otras palabras. Bien dice el dicho popular que no hay peor ciego que el que no quiere ver. Pero a través de este relato, amado hermano, tenemos entonces a Jesús que se nos presenta como el verdadero Dios. Ahora, póngase a pensar en las implicaciones de esto. ¿Tú eres cristiano? Primero que todo, recuerda el mal que tú has hecho en tu vida. Por un momento te pido que recuerdes no solamente cuántos males has hecho, sino también recuérdate los peores pecados que has hecho. De esos que tanto nos avergonzamos y que no queremos ni siquiera, Dios guarde que alguien tenga un video de nosotros haciendo eso. Sentiríamos mucha vergüenza, ¿sí o no? Si tú eres cristiano, ¿qué ha sucedido con todos esos pecados? Fueron absolutamente perdonados. ¿Por quién? Por este hombre llamado Jesús. Pero este solamente es un hombre. Te diría, por ejemplo, un testigo de Jehová o un mormón, un musulmán, te diría, él fue un profeta más. Esta persona simplemente es un Dios creado, un subdios, un Dios de baja categoría. No, amado hermano, no. Jesús no es simplemente alguien normal, común y corriente, un hombre más, quizás más espiritual o más elevado que otro. No, no podemos rebajar al Hijo de Dios. ¿Quién es Jesús? Es Dios. Cualquier otra cosa que yo diga de Jesús, que no sea que Él es el eterno Dios, la segunda persona de la Trinidad, Dios de dioses, Él está sobre todas las cosas, Él es el Señor absoluto. Cualquier otra cosa que yo diga diferente a eso, estoy menospreciando su autoridad, estoy menospreciándolo a Él. Yo puedo estar absolutamente seguro que mis pecados fueron perdonados
por Él, porque Él mostró que Él tiene la autoridad para perdonar mis pecados. Pero este pasaje también me enseña otra cosa. Me enseña que no hay nada que pueda resistirse a esa autoridad. Jesús no solamente perdonó. ¿Qué sucedió con el paralítico? Sanó. Alguien publicaba en esta semana y decía, no hay una sola partícula de de polvo cósmico en el universo que no esté bajo el absoluto control de Dios. No hay nada, no hay nada. Nosotros podemos reposar en Él, reposar en su voluntad, reposar en su poder. Nosotros podemos verdaderamente, amados hermanos, confiar en que el Señor es nuestro buen pastor. No hay nada que nos pueda separar de su mano. El rey quedó demostrado. Recuerde que en toda esta primera parte del Evangelio de Marcos, la pregunta que se está respondiendo es, ¿quién es Jesús? Y con esto vemos que Jesús es el Dios verdadero que puede perdonar pecados y puede sanar enfermedades. Su reino es eterno. Él es el rey de Daniel 7. Él es el Hijo del Hombre que viene a tomar el poder que el Señor le entrega. Y tú eres su súbdito. Si tú te llamas cristiano, tú eres su súbdito. Tenemos que responder en obediencia, amado hermano, viviendo para Él, para amarle a Él.